En este apartado de presas de gravedad vamos a entrar un poco más en detalle del estudio de esas subpresiones y vamos a ver después cómo podemos calcular, ¿no?, esas subpresiones a través de un ejercicio de presa de gravedad, ¿no? Bueno, las presas de gravedad, les voy a subir un documento, ¿no?, del USACE, que es el manual en base al cual estoy en clase. Entonces, las presas de gravedad podemos definirlas como estructuras sólidas de concreto que mantienen su estabilidad ante las cargas de proyecto en base a su forma geométrica, masa y resistencia del hormigón, ¿no? Generalmente se construyen con un alineamiento recto, pero pueden tener un alineamiento curvilíneo, como pueden ver ustedes aquí en esta presa, que es famosa mundialmente, la Hoover Dam. Después la vamos más hacia el final, la vamos a estudiar en un poco más de detalle esa presa, donde ustedes pueden ver un trazado curvilíneo, ¿no? En parte, en la Hoover Dam, esta trayectoria curvilínea se generó por dos motivos: para alojar, ¿no?, para que el empuje del agua sea distribuido a través de un efecto de arco hacia el macizo rocoso que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Primeramente porque la topografía así lo demandaba, y esta forma de cáscara de la Hoover Dam fue diseñada también para eliminar los efectos de flexión en la pared de la presa, ya que trabaja eh, prácticamente a través de un mecanismo, ¿no?, de transferencia de carga a través de diagonales de compresión, ¿no? Y con eso se puede trabajar con secciones mucho más delgadas que lo que sería una presa rectilínea, donde los esfuerzos a flexión serían tremendamente altos, ¿no? Entonces, más hacia el final vamos a volver sobre la Hoover Dam, pero básicamente ya empresas de tierra, empresas de hormigón, ya las secciones geométricas cambian un poco, también para garantizar, ¿no?, la estabilidad ante el vuelco. Empresas de hormigón interesan, ¿no?, por una parte la altura de la presa, pero por otra interesa que la parte inferior tenga un gran volumen, eso para que el centro de gravedad de la presa esté lo más bajo posible, y con eso ofrecer, ¿no?, una gran estabilidad ante las fuerzas de vuelco por empuje del agua. Todo eso lo vamos a estudiar más en detalle a lo largo de esta presentación. ¿Con qué se construyen las presas de hormigón generalmente? Con hormigón que puede ser el hormigón convencional, o también con hormigón que se llama CCR, que es el que viene siendo empleado con mayor eficiencia, que es el Concrete Compactor Roller, ¿no?, que es el hormigón compactado con rodillo compactador, es decir, se extiende el hormigón con un compactador de manera similar a como hacemos con los suelos, ¿no? Entonces, esos son los conceptos generales de las presas de gravedad de hormigón. Básicamente, en una presa existen dos tipos de secciones transversales. Un tipo de sección donde se encuentran los vertederos
y otro tipo de sección donde no existen vertederos o extravasores, ¿no? Entonces vamos a ver un esquema general, cómo se acostumbra definir esos vertederos, donde esta es una sección transversal típica, donde tenemos toda la masa de hormigón y en esta línea segmentada, el día de ayer habíamos hablado que muchas veces se dan supresiones en la presa, y para muchas veces filtran, ¿no?, agua al interior de la presa. Entonces se acostumbran a proyectar galerías o subdrenes para poder drenar esta agua hacia afuera, ¿no? Por otra parte, aquí en la parte superior de esta sección transversal de la presa, ustedes pueden ver las compuertas. Estas compuertas, a través de un movimiento oscilatorio, permiten, ¿no?, la extravasación de agua. Aquí tenemos la salida, ¿no?, el tirante de agua, aguas abajo de la presa. Estas presas pueden tener muchas veces cientos de metros, ¿no? Entonces la velocidad del agua con la que llega puede ocasionar grandes efectos de erosión. Entonces, para disminuir el agua, la velocidad del agua, ustedes pueden ver que en la parte aquí inferior de la presa se tienen disipadores de energía, ¿no?, que frenan un poco esa velocidad. Muchas veces en estos tipos de presas se puede configurar la parte superior de la presa para que pueda ser transitable por vehículos. Entonces, muchas de estas presas tienen pavimentos rígidos, pavimentos flexibles para permitir la circulación de vehículos, ya sea con efectos de logística y actividades de mantenimiento de la presa, o también pueden ser paseos turísticos, ¿no? Entonces, esas serían las eh, características principales de una sección transversal de la presa, en donde están ubicadas las compuertas de extravasado o extravasamiento para control de niveles de agua, ¿no? Pueden haber otros niveles de compuertas también. Todo va a depender del tipo de presa, altura de presa, niveles máximos y mínimos, ¿no?, de oscilación del nivel de agua en el reservorio, etcétera. ¿Ok? ¿Quedó entendido entonces el esquema de estas presas con este sistema de compuertas? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Sí, Y está bien, bueno, ingeniero. tenemos... Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos prácticamente una sección transversal ciega donde todo es masa de hormigón. No hay compuertas. Solamente ustedes pueden ver aquí en esta parte inferior que existen ciertos drenes, ¿no? Estos drenes que se colocan en la parte inferior de la presa son justamente para captar cualquier supresión de agua y drenarla hacia afuera del cuerpo de la presa, ¿no? Entonces, con eso se consigue reducir esas presiones de desestabilidad que pueden generarse en la presa debido a la gran diferencia de nivel entre altura de
agua, ¿no? En el reservorio y altura de agua, del tirante de agua, aguas abajo, ¿no? En un proyecto de este tipo, este es un resumen, ¿no? De las cargas mínimas que deben considerarse en el proyecto de una presa de hormigón. Obviamente las cargas de peso propio, las presiones que se generan aguas arriba y aguas abajo de la presa, presiones de levantamiento, efectos de temperatura, presiones de empuje de suelo, presiones de cargas de hielo, si es el caso, presión de acción del viento, presión subatmosférica, presión de olas y presiones que puedan generarse por la reacción de la fundación, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas en esta clase. Les voy a mandar esta presentación, es nueva, se las voy a enviar hasta la semana que viene porque todavía estoy corrigiendo algunos parámetros. Y en cuanto al peso propio, ¿no? Del hormigón, básicamente como proyecto, ¿no? El USACE, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, establece que debe tomarse como 23.56 kilonewtons por metro cúbico, a menos tengamos determinaciones, ¿no? A través del ensayo de densidad de laboratorio, datos más precisos del tipo de hormigón que se está empleando en la presa, ¿no? Como les había comentado, dentro de la presa muchas veces pueden haber pequeñas galerías o existencia de drenes que generalmente presas de gran altura, su efecto, ¿no? De vacío puede considerarse eh, como prácticamente sin ningún efecto importante, pero en presas de hormigón de baja altura debe tomarse en cuenta el efecto de galerías, drenes o vacíos que pueden haber dentro de la presa, ¿no? También en secciones donde hay compuertas debe tomarse en cuenta el peso propio de los engranajes, ¿no? Y de los posibles efectos dinámicos de el movimiento de compuerta que pueden generar sobre la presa. Bueno, con respecto a las cargas de aguas arriba y aguas abajo sobre la presa, estas cuestiones por lo general se definen a partir de estudios hidrológicos y es muy importante, ¿no? Ya en la fase de proyecto, conocer los tipos de operación que se van a efectuar en la presa para en el proyecto evaluar, ¿no? Para diferentes niveles de reservorio, es decir, de acúmulo de agua, para cada uno de los niveles en los que la presa va a estar operando, tanto aguas arriba como aguas abajo. Es importante ya definir en la fase de proyecto y evaluar para cada una de estas situaciones cuál va a ser la estabilidad y la seguridad estructural de mi obra de arte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Bueno, básicamente para efectos de verificación de estabilidad de presas de hormigón, presas de gravedad, la presión de agua se considera como 10 kilonewtons por metro cúbico. Cuando tenemos el efecto, ¿no? De que el agua está siendo vertida a través de las compuertas, hay efectos de presión, ¿no? Sobre la presa, pero generalmente estos efectos se los acostumbra despreciar debido al volumen del hormigón, ¿no? De la presa.
Eh, bueno, la carga de aguas abajo. Tenemos aquí nuestra presa de hormigón y tenemos nuestro nivel de agua arriba y tenemos nuestro nivel de aguas abajo. Aquí tenemos nuestro suelo de fundación y aquí tenemos un tirante de agua que me va a generar un empuje, una fuerza de empuje, ¿no?, del agua contraria a esta fuerza de aquí, ¿no? De empuje del agua del lado izquierdo. En secciones transversales donde no hay vertedero, se suele tomar en cuenta el empuje del agua considerando la altura total del tirante de agua, aguas abajo, o en el tailwater, ¿no?, como dicen los americanos. Esta situación ya no puede ser considerada de forma idéntica cuando nosotros tenemos una sección donde hay una compuerta donde está el agua escurriendo, ¿no? Entonces, las cargas de agua, aguas abajo, donde tenemos secciones con extravasados, se tiene que ajustar por el efecto de retrogresión. ¿En qué consiste ese efecto? Cuando nosotros estamos considerando este empuje de agua, pero aquí tenemos una sección con puerta, aquí puede haber un salto hidráulico. Entonces, ese empuje de agua, debido al efecto de salto hidráulico, no podemos considerarlo que aquí el empuje efectivo va a corresponder a la totalidad del tirante de agua. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta este efecto de retrogresión por efecto del salto hidráulico. Entonces no se puede, como les digo, considerar la altura total del tirante hidráulico. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Sí. Exactamente. Entonces aquí cuando tengo el fluido, donde en una sección sin compuerta, en una sección sin compuerta yo tengo este empuje, ¿no? Y no hay mayor alteración de mi nivel de agua. Pero en secciones donde yo tengo el problema es decir, donde tengo compuertas, puedo tener el efecto de salto hidráulico, ¿no?, que me va a hacer reducir, digamos, la altura. Entonces yo pierdo altura de empuje de agua, ¿no? Entonces tengo que considerar un empuje de agua equivalente a un tirante efectivo, ¿no?, de empuje menor, porque toda esta zona se genera pasivo. ¿Ok? Ok, gracias, Lino. Una pregunta, ingeniero. Sí, Víctor. Respecto al suelo de fundación, ¿hay parámetros para la compactación del suelo? Bueno, son los mismos parámetros básicamente que se toman para cualquier suelo de fundación. Se tiene que evaluar, ¿no?, tensión admisible en el suelo, posibles efectos de consolidación, los mismos criterios para cualquier diseño de fundaciones deben ser tomados
tomados además de una evaluación del potencial de dispersibilidad del suelo. ¿Se acuerdan el día de ayer cuando hablábamos de las líneas de flujo que podían hacer un bombeamiento del material de fundación? Sí, ingeniero. Entonces, aparte de todos los estudios exigidos para cualquier fundación de ingeniería civil, se tiene que hacer un análisis de dispersibilidad del suelo. El ensayo más conocido se llama Pinhole Test, que es el ensayo que vamos a ver semana que viene, el próximo viernes en laboratorio. ¿Ok? Vamos a ver cuán dispersivo puede ser un suelo. A través de este ensayo, yo puedo evaluar si va a haber el riesgo de que suceda lo que veíamos ayer en la animación, ¿no? Que era ese efecto de que el agua que percola, ¿no? A través de mi suelo de fundación puede estar acarreando partículas de suelo por presentar un potencial, ¿no? De flujo muy alto y puede estar infiltrándose agua que me va a comprometer la estabilidad de mi fundación. ¿Ok? Sí, ingeniero, gracias. Hablamos más sobre el tema semana que viene en el laboratorio, ¿ok? Para ver también ese efecto de dispersibilidad, potencial dispersivo de un suelo para tomar las medidas, las debidas acciones de colocar pilotajes, ¿no? Grauteados en el suelo o colocar esas pantallas, ¿no? Con trincheras que impermeabilicen el suelo o tomar las medidas que hablábamos ayer, ¿no? Ensanchar la presa, emplear otros tipos de drenes, etcétera, que reduzcan el potencial, ¿no? Y la velocidad de percolación del agua a través de la fundación del agua. Bueno, se han hecho muchos estudios, ¿no? En modelos reducidos de presas, se han tomado mediciones de campo también, y si no se tienen, digamos, mayores datos, se suele tomar en secciones donde yo tengo compuertas, se suele tomar apenas un 60% de la profundidad, ¿no? Del agua para tomar en cuenta esa reducción del tirante por el efecto de salto hidráulico, ¿no? Bueno, básicamente, como les decía, cuando nosotros construimos una presa de gravedad, tenemos una altura de flujo de agua, aguas arriba y aguas abajo tenemos otro nivel, ¿no? Aquí tenemos nuestro suelo. Y aquí tenemos una cota piezométrica. Entonces, como veíamos en las líneas de flujo, hay una migración, ¿no? Una percolación del agua a través del subsuelo. Y existe una serie de líneas equipotenciales. Entonces, ese flujo de agua genera que a lo largo de la base, ¿no? de mi presa, se generen una serie de fuerzas de levantamiento, ¿no? Obviamente, donde tenemos más carga hidráulica o mayor carga hidráulica, las fuerzas de levantamiento son menores, ¿no? Y estas fuerzas de levantamiento van disminuyendo linealmente hasta
una subpresión equivalente a la altura de lámina de agua que vamos a tener aguas abajo. ¿Quedó entendido ese tema de la subpresión? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, Sí, ingeniero. gracias. Y estas subpresiones, si yo no tomo, ¿no?, mis debidas providencias, pueden, fíjense, aquí tengo un empuje de agua alto, aquí generado por las subpresiones, tengo otro empuje de agua, y el conjunto, ¿no?, o la acción combinada de la presión del agua más las subpresiones me puede volcar mi presa. Entonces, la siguiente clase vamos a ver cómo calcular todas estas subpresiones y cómo verificar la estabilidad, ¿no?, de la presa ante estos efectos. ¿Ok? Existen maneras de mitigar, ¿no?, este efecto de vuelco de las subpresiones, colocando, ¿no?, galerías o una serie de subtrenes, porque el hormigón no deja de ser permeable, ¿no? Entonces, esas subpresiones van a estar infiltrándose en el hormigón. Entonces, en color verde estoy colocando ahí, ¿no? Si yo coloco una serie de subdrenes, voy a poder, en cierta manera, reducir, ¿no? Nunca se consigue eliminar las subpresiones, pero sí podemos reducir estas subpresiones para garantizar todavía una seguridad mayor de la presta ante estas acciones combinadas. ¿Ok? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces básicamente esta es una ecuación que permite, ¿no?, calcular cuáles son los valores de estas subpresiones. El headwater es lo que tenemos aguas arriba y el tailwater es la altura de lámina de agua, aguas abajo. H1 sería la altura de la lámina de agua en el headwater, y esta sería la distribución lineal, ¿no? Aguas arriba de la presa, en la base de la fundación, y aguas abajo de la presa, en la parte de la fundación. Entonces, aquí estas fórmulas permiten calcular cuál sería eh, cuáles serían estas subpresiones que se estarían generando en mi presa, ¿no? Entonces, la presión de levantamiento en esta parte del talón izquierdo, ¿no?, de la presa, estaría dado por gamma veces H1, donde H1 sería la altura al tirante de agua, aquí, y en esta parte H2 sería aguas abajo, ¿no?, el tailwater, y gamma aquí sería la altura, perdón, el peso específico del agua, y con X variando linealmente a lo largo del talón entre aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Si yo quiero calcular la subpresión en un punto intermedio, yo puedo, a través de esta expresión, ¿no?, por interpolación lineal, calcular cuál es el valor de subpresión para cualquier punto a lo largo de mi presa. ¿Quedó entendido ese esquema? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces semana que viene, el día jueves, vamos a avanzar materia. Día viernes tenemos el ensayo, ¿no?, de pinhole test en el laboratorio de suelo. Semana que viene vamos a ver cómo podemos reducir, ¿no?, estas subpresiones
cuando nosotros introducimos drenes, ¿no? En la base de mi presa. ¿Ok? Entonces con eso estaríamos finalizando por el día de hoy y continuamos el próximo jueves. Viernes vamos a organizarnos para entrar en grupos de 10 a 15 personas para ver el ensayo, ¿no? De pinhole test. ¿Ok? Muchas gracias por su